Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y particularmente a nuestra cátedra de Psicometría 1 en la parte final del periodo que sería el núcleo temático 3 y 4. Mi nombre es Oswald Carvajal. Bienvenidos. Vamos a hablar en este video en primera fase sobre el núcleo temático 3 que trata sobre la confiabilidad. Hago la acotación, núcleo temático 3 y 4 aparece con el mismo tema de confiabilidad, por eso en el sistema a ustedes aparece solamente la indicación núcleo temático 3. Eh, es el mismo tema dividido en dos tandas que hacen el núcleo temático 4, pero para los efectos es el mismo tema que se denomina confiabilidad. Vamos a hablar del plan de evaluación, de la bibliografía y obviamente sobre nuestro temario. Estamos en la actividad síncrona número 2, que con ello finalizan las actividades síncronas. Y esta segunda parte, que corresponde al núcleo temático 3 y 4, se corría a través de un cuestionario que conforma nuestra sumativa 2 y que su instrumento de evaluación, registro de observación. Con esta segunda parte completamos el 50% de la nota para un 100% de la nota del lapso o periodo junto con la evaluación del informe de investigación del núcleo temático 1 y 2. La competencia específica que tenemos con este temario es analizar la calidad técnica del test psicológico, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a la confiabilidad y validez. Para ello, vamos a hablar sobre algunas metodologías que nos van a permitir medir confiabilidad, como los métodos de Pearson, Coder-Richardson, Alfred-Cohn, Spearman-Brown, y la validez, su definición, clasificación y la forma en que se realiza el cálculo como tal. La bibliografía tiene algunos libros acá. Nuevamente insisto, lo que les hablé en el video pasado, no utilicen Econipedia, Wikipedia, páginas o blogs personales, utilicen fuentes confiables del área de psicología y que por favor, en este caso se pueden apoyar inclusive en la parte estadística, pero que por favor no utilicen tampoco programas de inteligencia artificial porque esta materia, como les comenté la vez pasada, es vital para su carrera y requiere que el profesional aprenda, no que la máquina aprenda. Cuando hablamos del tema de confiabilidad, para entrar en materia, hablamos de consistencia, exactitud o precisión de una medida. Esto nos permite determinar si nosotros repetimos un test psicológico en un momento determinado a varios pacientes, que cada vez que se lo apliquemos obtengamos el mismo resultado. Eso es lo que se busca con el tema de confiabilidad. Entonces, en otras palabras, se habla de que lo que se busca es obtener un grado de reproducibilidad que sea consistente o que sea el mismo siempre. Este es lo que buscamos entonces medir con este tema, que nos va a generar estabilidad y predictibilidad en los resultados que vamos a tener en la aplicación de los test psicológicos. Recuerden que el tema pasado nosotros hablamos del test psicológico y cómo estaba conformado. Ahorita vamos a hablar sobre cómo ver que esa medida que estamos haciendo al aplicar un método de test psicológico o una herramienta de test psicológico mide lo que realmente queremos medir y que sea válido científicamente. Eh, lo que se busca entonces con la confiabilidad es, al hacer una medida, evitar que ocurran errores de medición utilizando un determinado instrumento. Y básicamente esto es un tema bien complicado en el campo de la psicología porque nosotros medimos atributos psicológicos que en cierta forma se basan en teorías o en constructos que nosotros hemos determinado, pero que a ciencia cierta son difíciles de medir. Entonces, cuando hablamos de confiabilidad, también hablamos de estabilidad de la medida o de consistencia interna para referirnos a esa ausencia de errores. Vamos a utilizar cuatro metodologías: el F-Congress, la correlación de Pearson, el método de correlación de Spearman y el Q de Richardson o coeficiente KR20. Acá básicamente requiero de sus conocimientos de estadísticas. Yo no voy a entrar cómo se resuelve una sumatoria, cómo se resuelve un momento determinado eh, una doble sumatoria. Simplemente muestro la fórmula y con los conocimientos de estadística que ustedes tienen, deben aplicarlos. Más sin embargo, no los dejo solos. Van a tener toda una serie de links que están paso a paso cómo construir esas fórmulas en hoja de Excel,
que deben revisar para la elaboración de su trabajo. A ver que es muy sencillo. Y recomendación, guarden estos elementos porque los van a utilizar como profesionales. El primero que tenemos es el alfa de Conrad, que permite estimar con fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera mida un constructo o una dimensión teórica determinada. Entonces se refiere al grado que el instrumento mide lo que pretendo medir, y eso es lo que se conoce como consistencia interna. Cuando medimos el coeficiente de Crohn's, o sea, de alfa de Cronbridge, se conoce como el parámetro alfa, y ese alfa es un valor que va entre 0 o un valor mayor a 1. Cuando tenemos valores mayores a 1, decimos que la consistencia de los ítems es muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Que miden lo que estoy midiendo o lo que quiero medir realmente. Su fórmula es la que tienen ahí en la pantalla. Fíjense que está compuesto de una sumatoria en este caso y de unos parámetros que debemos resolver, donde cada es el número de ítems del instrumento que estoy midiendo, esa es la varianza de cada ítem y esa es la varianza de la suma de todos los ítems. Aplicamos la fórmula y obtenemos ese valor. Si ese valor nos arroja un coeficiente mayor que 0.9, se dice que es excelente. Si es 0.8 es bueno, a 0.9. De 0.7 a 0.8 es aceptable, de 0.6 a 0.7 es cuestionable, empezamos a tener problemas. De 0.5 a 0.6 es pobre y menor a 0.5 es inaceptable. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico un instrumento y obtengo que su valor es 0.3, ese instrumento no mide lo que yo quiero medir. Entonces, debemos buscar otro instrumento para poder medir lo que queramos estudiar en un momento determinado. Luego tenemos el método de Pearson, que calcula el efecto del cambio de una variable cuando otra variable cambia. Quiere decir que en este caso intervienen dos variables en las cuales comparamos cómo es su confiabilidad. En el caso anterior encontrábamos una sola variable, aquí tenemos dos. Esto nos origina que existe una relación entre ellas que tratamos de medirlo a través de una recta, una aproximación lineal, que puede tener pendiente negativa o positiva. Eso ya vamos a explicar qué significa eso. Pero también este método nos introduce dos conceptos estadísticos. Uno que se denomina fuerza, que significa la correlación de relación entre dos variables, o sea, cuán consistentemente una variable cambia debido a que otra cambió, y cuyos valores van de más 1 o menos 1 para indicar una relación fuerte en esos extremos. Eh, Otra es la dirección, que indica una relación lineal positiva o negativa. Es una pendiente, básicamente. Nosotros analizamos los puntos que están cercanos, están a una recta como tal, y eso nos da estas correlaciones con respecto a esa recta. Si la recta va de menos a más, crece, se dice que tiene correlación positiva. Si viene en sentido contrario, descendiente, dice que correlación negativa disminuye. Mientras más cercanos los puntos estén a la recta de estimación, se genera una correlación fuerte. Mientras más separados estén, es débil, en este caso media. Tiene una configuración de fórmulas un poquito más compleja. La correlación de Pearson es este coeficiente R que se encuentra a través de estas dos expresiones. La desviación combinada sobre las desviaciones individuales de la variable X y la variable Y. La desviación combinada la encontramos a través de la aplicación de esta fórmula, en los cuales multiplicamos el cuadrado de las diferencias de cada uno de los ítems medidos con respecto al promedio, o de la variable X y de la variable Y con respecto a su promedio. Y a su vez, las desviaciones individuales las encontramos en estadística las desviaciones de una variable en un momento determinado, utilizando las fórmulas de medida que ya conocemos. Entonces, decíamos que mientras más cercano nos encontremos al valor 1, la correlación es grande y de 0.51 se considera grande, pero también de menos 0.5 menos 0.1. Recuerden que simplemente indica que la correlación que estoy analizando disminuye, no es que sea malo, sino simplemente que disminuye. Mientras más nos acercamos al valor 0, pierde fuerza esa asociación y se vuelve menos confiable el valor. También tenemos el coeficiente de Spearman, que es otra medida de correlación entre dos variables y que, al igual que el coeficiente de Pearson, mide una relación entre menos 1 y más 1, indicando que 0, la correlación es mala o no hay independencia. En este caso, nuestra fórmula es ρ y utiliza esta expresión que tenemos acá, donde D
es la diferencia entre los correspondientes valores estadísticos de orden X menos Y, y n es el número de parejas de datos de un momento determinado. Esto nuevamente nos arroja una tabla como la que se encuentra acá, que repito, mientras me encuentro más cercano a los valores extremos de -1 o de 1, esa correlación es grande y perfecta. En lo que me acerco a 0, su correlación es nula. Aquí tenemos una de eh, correlación positiva y otra de correlación negativa. Repito, no indica que es malo el que disminuye, sino simplemente que la variable se estudia a través de una recta que decíamos. ¿Qué es? Es una medida de asociación lineal entre dos variables cuantitativas, el coeficiente de Spearman, y se usa cuando dos variables son de forma cuantitativa continua o discretas entre sí. Luego tenemos el coeficiente KR de Kunder-Richardson, que básicamente es una fórmula un poquito más compleja en su análisis. Se basa en la estadística de la ocurrencia o no de un evento. En este caso, K es representado el número total de agentes del instrumento. BT, este valor que tenemos acá, es la varianza total de las variables. P por Q es la sumatoria de las varianzas de los ítems. Y que donde P es el total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes y Q es 1 menos P, que nos da esta expresión de la sumatoria de los P por Q. Si este valor nos da menos de 0.5, es inaceptable, no existe una correlación, y mientras más se acerca a 1 y cuyo valor máximo es 1, la correlación es excelente. Ahora, estos métodos que aplican. Estos métodos básicamente son 4 metodologías con las cuales yo puedo estudiar un momento determinado si mi test aplica o no aplica. No tengo que aplicar los 4, simplemente aplico aquel que si estoy estudiando una o dos variables, escojo la metodología adecuada. Pero cualquiera de ellas perfectamente nos permite estudiar la correlación en un momento determinado. No tengo, repito, que estudiar las 4. Para efecto de nuestro trabajo, sí las vamos a estudiar porque tenemos que practicarlas. Para ello, yo acá les he colocado más links, ¿ok? Que tienen que revisar. Em, Básicamente, me interesa sobre todo que vean estos que están acá, en los cuales yo les doy para el método de Alpha Canvas cómo hacerlo, de un video en YouTube, cómo se hace en una hoja Excel que les permite entonces plantear su trabajo. Y va paso a paso, el método de Pearson, Spearman, Brome y Richardson, va paso a paso de cómo construir esa tabla para obtener un resultado. Mi recomendación, entren en estos videos, construyan, aprendan a construir la fórmula para que entiendan cómo funciona. Es muy sencillo con las fórmulas de Excel. Y con ello vamos a desarrollar una tabla que vamos a utilizar como profesionales el día de mañana. ¿Para qué lo utilizamos? Miren, ya nosotros vimos cómo se conformaba un test psicológico. Lo que nos queda en psicometría 2 es construir test psicológicos nuestros. Y entonces cuando los construyamos, eh, realmente mide lo que queremos medir. Eso nos lo va a decir la estadística a través de los índices de confiabilidad. Además, nosotros podemos agarrar un test psicológico, por ejemplo, muy bueno de ansiedad que se aplica en Canadá. Pregunta, ¿Canadá como población tendrá los mismos aspectos geográficos que pueda tener, y no me refiero a la geografía, sino a los aspectos sociales, que lo que pueda tener la ciudad de Caracas o lo que pueda tener la ciudad de Maracaibo o lo que pueda tener la ciudad de Puerto Ordaz? Se aplicará al 100%. Yo puedo tomar ese test psicológico y simplemente analizar, aplicando las fórmulas de confiabilidad, si el mismo es aplicable a la región o la zona donde yo lo estoy aplicando. De eso sirve entonces nuestro método de confiabilidad. Luego entramos a la segunda parte, que es la núcleo temático 4, sigue siendo el tema de confiabilidad en nuestro caso. La bibliografía sigue siendo la misma, la competencia específica es la misma porque el tema es el mismo, analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a confiabilidad y validez, y hablamos entonces de los métodos que anteriormente vimos. Pero en este caso, nos vamos a aplicar o vamos a estudiar realmente un elemento que para el psicólogo es muy importante, que es el estudio de casos. Nosotros como profesionales aprendemos a través de el ejercicio profesional, pero también a través de ejercicios que hayan realizado o estudios que hayan realizado otros profesionales que han tenido una consecuencia positiva o negativa, pero que nos nutren sobre la experiencia del otro en el caso nuestro. Esos son los estudios de caso.
que ustedes también lo pueden desarrollar. Ustedes perfectamente pueden tener un paciente y desarrollar un estudio de caso con toda la argumentación debida, que puede ser perfectamente publicable en una revista o página de interés profesional. Entonces, un estudio de caso diremos que es un diseño de investigación adecuado cuando se desea obtener un conocimiento concreto, contextual y a profundidad sobre un tema específico o sobre un constructo. Yo quiero estudiar los estados de ansiedad de los estudiantes del quinto año de bachillerato de la ciudad de Caracas, por ejemplo. Un universo muy amplio porque entonces tendría que buscar una muestra significativa de los colegios de quinto año de la ciudad de Caracas. Lo puedo restringir más. Eh, a los estudiantes del quinto año de la parroquia de la Candelaria, por ejemplo. Lo restringo más, pero entonces tendría que tener una muestra significativa de los liceos que estén en la zona de la Candelaria. O lo puedo hacer específico para la unidad educativa X y hago el análisis respectivo. Em, Básicamente, estos estudios se utilizan en la investigación social, en la educativa o en la investigación clínica y empresarial. Y su objetivo es que aprendamos y con el ejemplo de desarrollo propio o con otros ejemplos de, repito, otros profesionales. Para desarrollar un caso, lo primero que hacemos es seleccionar el caso a estudiar. Como dije, por ejemplo, ansiedad, estrés, cualquier variable que nosotros queramos estudiar. Se diseñan las preguntas, se encuentran las fuentes apropiadas para el estudio del caso y se elabora un informe. Nosotros, un estudio de caso normalmente está conformado por una introducción en la cual se da una apertura al tema abordado y se dice cómo se va a estudiar ese caso en las páginas siguientes. Luego se hace una impresión diagnóstica. Nosotros tenemos un primer criterio, un segundo criterio y basado en normas psicológicas hacemos una impresión diagnóstica. Luego, eso lo llevamos a un cuadro de sesión terapéutica en los cuales establecemos los objetivos, las actividades y las sesiones necesarias para alcanzar la corrección de ese fenómeno que estamos estudiando. Se elaboran unas conclusiones, unas recomendaciones y se hace una reflexión del aprendizaje. Insisto, lo expliqué la vez pasada, recuerden que la reflexión es lo que yo entiendo, por lo tanto la reflexión se escribe en primera persona, es lo que yo aprendí. Las conclusiones se escriben en forma de tercera persona y es lo que entendemos en un contexto globalizado, más no lo que yo aprendí como tal, sino lo que entendí. Esto nos lleva entonces a nuestra actividad sumativa número 2, que es un cuestionario de la núcleo temático 3 y 4, que repito, es el mismo tema de confiabilidad, en que básicamente les recomiendo que revisen el material, revisen cada pregunta antes de contestarla. Recuerden que son 10 preguntas y que tienen una hora establecida para responder las mismas y revise su respuesta antes de marcarla. Tiene una ponderación máxima del 50%, el instrumento de evaluación es un registro de observación y recuerda que tiene 3 oportunidades. Si se equivoca en la primera, puede presentar una segunda y hasta una tercera oportunidad. La fecha de entrega de esta actividad va desde que inició el periodo del 9 de septiembre hasta el 1 de octubre. Ya no tenemos más actividades de esta forma virtual, salvo que nos pongamos de acuerdo que con mucho gusto lo podemos hacer y interactuamos. Pero de resto nos podemos comunicar por el foro de duda o la parte que es preferida por ustedes, la mensajería, en la cual encontramos una interacción y yo reviso en forma diaria. Con ello, espero me, me des- me despido y quedo completamente a la orden para cualquier interacción que ustedes tengan bien a plantear. Y reitero, mm, esta parte es fundamental para el psicólogo. Les recomiendo que no la dejen, no se la copien. Deben leer, deben prepararse porque el día de mañana ustedes tienen al paciente de frente y van a tener que tomar decisiones. Y eso no se logra con un programa de inteligencia artificial que les vaya a responder o a planificar qué es lo que tiene un paciente como tal. Les deseo lo mejor de la Ok, suerte y qué bueno. completamente a la orden para efectos de cualquier duda que tengan. Hasta luego. Ahora sí, ¿quién me interrumpió? Ay, yo creo que sí. Yo pensé que él no me iba a responder, casi que me da algo.
Yo les dije, dejen que termine el video y les respondo. Lo que pasa es que la ansiedad de ustedes, tengo que aplicarles un test psicológico. Sí, sí, con esta materia sí. Profe, yo he estado Dígame. leyendo Ajá, confiabilidad y validez, y en unos dicen, unos dicen fiabilidad. ajá. ¿Cuál es la correcta? ¿Es confiabilidad o fiabilidad? Realmente me tiene confundida eso. En una de las láminas que te tenía al principio, te decía que también se le aplica el término de fiabilidad. Confiabilidad o fiabilidad de la medida. Es válido. Son Es como, válido. lo puedes tratar como sinónimo. Aquí, mira, caemos en el universo de lo desconocido, ¿no? Si yo te pregunto qué es el amor, tú me vas a dar una definición, yo te voy a dar otra y mis compañeros todos acaban a dar una diferente. Bienvenido, Jonathan, que no te había visto. Cada quien va a escribir algo diferente, pero a la hora de la pequeña, los términos son semejantes. ¿Ok? Ok, esa es una. Y la segunda pregunta es, Ajá, dime. usted estaba hablando de que en el trabajo nosotros tenemos que calcular el alfa de Cronbach y otros Ujú. estadísticos, pero yo casi que tengo terminado el trabajo, no lo he terminado, tú revisa y revisa, y ahí no dice aplicar nada de eso, y a qué nosotros le vamos a aplicar eso, porque se supone que Ah, eso va, correcto, cierto, porque es un cuestionario. Disculpa, ahí me confundí con la materia trimestral, que sí les doy un ejemplo. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, les voy a subir el día de mañana, probablemente, les voy a subir una tabla de un ejemplo, ¿ok? Para que lo practiquen, para que lo desarrollen, ¿ok? ok, sí, Les voy a porque dar 4 tablas y en esas tablas practican lo que van a ver en los videos. Y con eso tienen un material excelente para que lo trabajen el día de mañana, ¿ok? y eso lo Cuando lo vamos a aplicar, desarrollen, completamente a la orden cualquier duda que tengan. eso lo vamos a aplicar en Excel. Sí, Ok, recomiendo que lo hagan en Excel porque es la herramienta que prácticamente utilizamos todo con un programa de Office, ¿no? Pero la idea es que sepas de dónde salen los valores y cualquier cosa puedes determinar si hay un error o algo por el estilo, en la data inclusive. Recuerden que, bueno, recuerden no, puede darse el caso de que nuestro paciente nos esté mintiendo, ¿cierto? sí, Y eso va a afectar inclusive la confiabilidad. Eso pudiera tener un test que es perfectamente confiable y resulta ser que mi paciente me está mintiendo. Pero tengo otros pacientes que lo aplico y el método es bastante confiable. Ya por ahí me puedo dar cuenta de que hay algo raro. Y lo analizo es viendo la data. Entonces es importante no fiarse de programas en línea que no vemos qué es lo que está pasando, sino que nosotros tengamos el control de la data inclusive que estamos analizando. Yo particularmente prefiero hacerlo así. ¿De acuerdo? bueno, esas eran mis dos preguntas, no tengo más. Ok, perfecto. Jonathan, bienvenido. ¿Alguna pregunta, Sofía, Xiomara o Jonathan? No, profesor, gracias. Ok. Bueno, con esto entonces reitero, cualquier duda, por favor, me pregunten que con todo gusto los ayudo. La intención es ayudarlos. Creo que la clase pasada alguien me decía, profesor, que es muy extenso el material. Sí. La pregunta es, ¿ustedes quieren aprender? Los voy a apoyar. ¿De acuerdo? Entonces, sí tienen que dedicarle a esta materia un poquito de tiempo. Apliquen y reitero, esto, la misma observación se las hago para psicometría 2. Es importante como psicólogo que esta materia ustedes la dominen. ¿Se entiende? Sí, sí, claro, Oh, bueno, excelente. para que sean excelentes profesionales el día de mañana. Doy por finalizada la clase entonces y cualquier duda a la hora de entonces. Les deseo lo mejor de lo mejor. Cuídense mucho. Hasta luego.